Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros. El 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? ¿El comercio? ¿La industria? ¿El futuro industrial del sur? ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio así, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. ¿Hacia dónde hay que dirigir el crecimiento de la ciudad? El problema ha sido largamente debatido. Y finalmente, una comisión de urbanistas y de expertos, creada con este fin, ha escogido la zona norte de la ciudad. Un lugar en el que ahora no hay más que una zona amplia de terrenos a los que el ayuntamiento llevará las carreteras, el agua, la luz, el gas y hará todas las obras públicas indispensables. Por este motivo es por lo que nuestro partido ha luchado tanto para obtener del Parlamento un fondo especial para cubrir las necesidades de nuestra ciudad. Con este proyecto de expansión, nosotros y la Junta Municipal que yo presido nos presentamos a las elecciones que se avecinan ante nuestros conciudadanos, seguros de que también esta vez no podrán negarnos la confianza que durante tantos años nos ha permitido presentarnos en el Consejo Municipal con la mayoría absoluta. Pero también vosotros, que desde el gobierno habéis manifestado siempre en vuestros programas un gran interés por el renacimiento del sur, estáis interesados en este plan. La ayuda que pedimos al gobierno a través de la autoridad y el apoyo de vuestra excelencia no es solo financiera, sino también moral y sobre todo urgente. Y si este apoyo, tal como estamos convencidos, llega, nos entregaremos como corresponde a nuestra condición de meridionales para restituir, en el plano de la colaboración política, todo lo que nos sea dado por el gobierno.